En el año 1972, diversos partidos políticos comenzaron a gestar lo que serían los planes a seguir para enfrentar una eventual candidatura de Joaquín Balaguer en los comicios de 1974. La aldea se originó en el Partido Quisqueyano Demócrata, liderado por el exiliado Elías Wessing, y tomó cuerpo definitivo luego de los sucesos de Playa Caracoles, cuando unos 16 agrupaciones decidieron acogerse a un llamado hecho por Juan Bosch para crear un programa de gobierno de dignidad nacional. La división del PRD en 1973 afectó considerablemente a este núcleo, que quedó bajo el mando del PLD y que se abstuvo de concurrir a las elecciones. Dividido el bloque de la Dignidad Nacional, el PRD, el PQD, el PRCC y el MPD se reunificaron y formaron un nuevo bloque que denominaron Acuerdo de Santiago, que escogió para la presidencia a Antonio Guzmán y para la vicepresidencia a Elías Wessing. Este grupo también se retiró a última hora de las elecciones. Así, en 1974, Balaguer volvió a concurrir a los comicios sin rivales de significación, por lo que no le resultó difícil ganarlos de nuevo. En los 12 años, el movimiento sindical sufrió una persecución con la combatividad que exhibiera. Una meta muy anhelada como la unificación del movimiento sindical fue imposible de materializar. Por el contrario, en 1972 se produjo la división de la CASC, saliendo de ella la Central General de Trabajadores, que jugó un papel decisivo en la lucha sindical desde su creación. La reforma agraria fue una meta durante el gobierno de los 12 años. A partir del 27 de febrero de 1972, el presidente Balaguer introdujo un conjunto de leyes destinadas a transformar la injusta estructura de tenencia de la tierra. El intenso trabajo en el campo de los grupos de izquierda, de la ya vieja Federación de las Ligas Agrarias Cristianas y de grupos creados por el mismo gobierno mantuvieron un estado permanente de reclamos en el campo, a causa de los cuales se cometieron crímenes como los de Florinda Soriano y Dionisio Díaz. En el campo económico, el gobierno de los 12 años se caracterizó por una marcada estabilidad, la que se tradujo en una prosperidad poco conocida en la historia del país. Sin embargo, esto se produjo en un marco en el que predominó una fuerte concentración de los ingresos en grupos muy limitados de la población. La primera ley del gobierno fue una de austeridad, mediante la cual se redujeron y congelaron los salarios de los empleados del Estado y los de la empresa privada. Esta medida se mantuvo intacta durante todo el periodo. Al mismo tiempo, le dio continuidad a las políticas desarrollistas iniciadas durante el gobierno de Héctor García Godoy. Para tales fines, promulgó leyes como la número 299 de Incentivo y Protección Industrial, que sentaron las bases para el fortalecimiento del modelo de desarrollo basado en la creación de empresas para sustituir importaciones y el desarrollo de empresas industriales de zona franca. El modelo económico durante los primeros gobiernos de Balaguer se desarrolló en medio de una coyuntura internacional caracterizada por la expansión de la economía mundial, pero a partir de 1974 se produjo la economía mundial por las alzas de los precios de los principales productos como el café, el azúcar y el cacao, que mitigaron al principal los efectos de aquella crisis. En esos momentos, la economía del país fue auxiliada por la incorporación de los metales de aquella lista de los bienes exportables. Entre ellos se encuentra el ferroníquel, el oro, la plata y la bauxita. Joaquín Balaguer llevó a cabo un programa de reforma agraria a partir de 1972 con la proclamación de un conjunto de leyes orientadas a transformar la estructura de tendencia de las tierras. Las principales fueron las siguientes. Ley 282. Declaró el interés social todas las tierras del país. Ley 289, sobre el arrendamiento y la parcería. Ley 291, de contribución a la ganancia de capitales en la propiedad territorial. Declaración de interés social todo contrato de arrendamiento que excedan de 100 tareas. Definición del latifundio. Declaración del bien de la familia. Los 12 años de Balaguer se realizaron alrededor de 312 asentamientos de reforma agraria. Se beneficiaron unos 35.000 campesinos que recibieron un total de tareas de tierra en todo el país. La ciudad de Santo Domingo en el periodo de los 12 años experimentó algunos cambios, como la modificación de sus límites, contribución de algunas avenidas como el 27 de febrero, Núñez de Cáceres, John F. Kennedy, San Vicente de Paul, Gregorio Luperón y Abraham Lincoln. También la ciudad se benefició de algunas áreas verdes como el Parque Mirador, el Jardín Botánico y el Parque Zoológico. La construcción de la Plaza de la Cultura, como el Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. También surgieron dos importantes medidas en materia ambiental. La primera fue la eliminación de los aserradores y la provisión de las talas de árboles. También hubo una importante medida como la creación de la Dirección Nacional de Parques.
Las elecciones de 1978 se produjeron un desgaste absoluto del gobierno, por causa de la corrupción que había en el gobierno de los 12 años de Balaguer. Pero en ese momento el PRD estaba dispuesto a corregir la presidencia de Balaguer. Así lo hizo y se presentaron como candidatos el Partido Revolucionario Dominicano, para la presidencia el hacendado Antonio Guzmán y para la vicepresidencia el economista Jacobo Macluta. Las elecciones fueron de las más reñidas del país, tanto de derecha como de izquierda. En la izquierda participaron el PSD y la Unión Patriótica Antiimperialista. En 1978 se produjeron por primera vez el registro electoral. Las elecciones se celebraron de manera normal en todo el país, con una alta asistencia de electores. El 16 de mayo empezaron a divulgar los resultados al PRD, pero la Junta Central Electoral detuvieron el conteo de los votos en una tipificación de golpe de Estado. En este momento crucial fueron decisivas las posturas asumidas por los gobiernos de Estados Unidos, presentado por el presidente Jimmy Carter, y en Venezuela por el presidente Carlos Andrés Pérez. El 18 de mayo se reanudó el conteo de los votos y no dejaron dudas acerca del triunfo por el PRD. Y sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia fueron Antonio Guzmán Fernández y Jacobo Macluta. El presidente Balaguer pronunció un discurso el 18 de mayo en horas de la noche, en el que dijo que estaba dispuesto a reconocer el triunfo del ganador de los comicios. Sin embargo, en lo adelante su partido esgrimió que se había cometido un fraude en su contra y reclamaba la realización de elecciones complementarias y la revisión de los votos de diferentes lugares del país. Cuando la Junta Central Electoral emitió su veredicto definitivo, a comienzos del mes de julio, reconoció como válidos unos reclamos hechos por los reformistas en las provincias de Bauruco, La Altagracia, El Seibo y María Trinidad Sánchez. El fallo dado por el Tribunal Electoral fue que en las provincias citadas se habían producido irregularidades que impidieron votar a un elevado número de electores del Partido Reformista. En base a suposiciones de votos que pudieron haber sido emitidos, le concedieron de manera arbitraria el triunfo a los candidatos del partido de Balaguer en esas demarcaciones. Esta insólita salida, conocida con el nombre del fallo histórico, fue finalmente admitida por el PRD, que se vio en ese modo privado de 4 senadurías y del control de la decisiva Cámara de Senadores, encargada de seleccionar los jueces del país.